Bueno chicos, ahora vamos a ver ecuaciones logarítmicas, ¿sí? Son el último tipo de ecuaciones que vamos a ver en esta unidad de funciones. Y las ecuaciones logarítmicas, de manera análoga a las ecuaciones exponenciales, son ecuaciones donde la incógnita está en un logaritmo, ¿sí? En un logaritmo, y ya sabemos que el logaritmo tiene base positiva, ¿sí? El índice a ese, la base A, es positiva, ¿ya? Entonces, por ejemplo, son ecuaciones eh, logarítmicas la siguiente. Logaritmo en base 7, por ejemplo, de 4 por x igual a logaritmo en base 7 de 60, para un ejemplo. ¿Sí? Son ecuaciones donde el logaritmo está dentro, o sea, perdón, la variable, la incógnita está dentro de un logaritmo. ¿Sí? No necesariamente dentro de todos los logaritmos. ¿Sí? Por ejemplo, acá no hay un x. Pero no importa, basta con que esté dentro de un logaritmo para que ya sea una ecuación logarítmica. Por ejemplo, esta que está acá, vamos a notar así. Recuerden que el n es logaritmo en base e, ¿sí? Para que recordemos esa notación, ¿ya? También es un logaritmo, entonces también resulta esto. También clasifica como ecuación logarítmica. Tenemos eso que está acá. Ahí, ¿sí? Y tenemos otra, por ejemplo, que quizá ya puede ser un poco más difícil. Eso que está ahí. Entonces acá si se encuentran las variables siempre van a estar dentro del logaritmo. Entonces, ¿cómo se resuelven? Entonces, ¿cómo se resuelven? ¿Cómo se resuelven? Entonces, la idea inicial es expresar cada lado de la igualdad como un solo logaritmo, ¿ya? Y luego ocupar la inyectividad para igualar los argumentos. Entonces, la idea es la siguiente. Paso 1, dejar expresado cada lado de la igualdad como un solo logaritmo. Como un solo logaritmo. O sea, un solo logaritmo a cada lado de la igualdad. Y posteriormente, igualar los argumentos de dicho logaritmo. ¿Sí? O sea, lo que está dentro. Igualar lo que está dentro de dichos logaritmos. Esto es por inyectividad. Esto es por la inyectividad del logaritmo. Por inyectividad de la función logaritmo en base a de x. ¿Sí? Y con eso, y luego viene resolver. Resolver la ecuación resultante. ¿Sí? No siempre va a quedar x igual 3, por ejemplo. No siempre. O sea, van a haber ejemplos en donde lamentablemente uno va a tener que seguir resolviendo la ecuación resultante. Puede quedar una cuadrática, por ejemplo, y van a tener que aplicar los conocimientos de ecuaciones cuadráticas para poder resolver finalmente la ecuación dentro del contexto. Y un paso 4, comprobar. Comprobar soluciones. ¿Sí? En las ecuaciones exponenciales también se debería comprobar. ¿Sí? Eso es un detalle que quizás se me fue en el video anterior, pero en general no se comprueba porque las soluciones son muy evidentes. Por ejemplo, el primer ejemplo que vimos, que era 3 a la x igual a 81, que llegamos a que x era igual a 4. Y si uno reemplaza x por 4, queda 81 al tiro. ¿Sí? Entonces en general no se comprueba. Pero en las logarítmicas sí. En las ecuaciones logarítmicas es como las ecuaciones con radicales, con raíces. Generalmente ahí se comprueba la solución porque puede ser de que una de las supuestas soluciones indetermine
alguna expresión inicial de la ecuación, ¿sí? Eso es lo que pasaba a veces en ecuaciones con radicales. Entonces, veamos ejemplos. Entonces veamos algunos ejemplos. Veamos algunos ejemplos. Veamos algunos ejemplos. Entonces veamos el primero. El primero era este que está acá. Vamos a copiar. Ese que está ahí. Entonces, paso 1 ya está listo. Entonces, paso 1, igualar, o sea, dejar todo como un logaritmo a ambos lados, eso ya está listo. Ok, porque ya hay un logaritmo acá y ya hay un logaritmo acá. No hay nada más que hacer. Y posteriormente, paso 2, paso 1 está listo. Paso 2, inyectividad. ¿Y qué significa inyectividad? Igualar los argumentos. Es tan solo eso. Entonces, de acá, como los logaritmos son iguales, de igual base, eso es importante, que sea el mismo logaritmo, o sea, de la misma base, igualamos los argumentos, que queda eso. Y el paso 3, resolver. Resolver. Y acá queda inmediato que x igual a 15. ¿Sí? Y posteriormente el paso 4, que es comprobar. Comprobar, pues bien, al reemplazar, nosotros tenemos logaritmo en base 7 de 4 por x igual al logaritmo en base 7 de 60. Y si reemplazamos, obviamente, x por 15, voy a llegar acá que esto es logaritmo en base 7 de 60 igual al logaritmo en base 7 de 60. Y eso es lo mismo. Ya, entonces, bueno, se me había cortado un poco la imagen. Entonces acá lo primero, estamos en este ejercicio, logaritmo en base 7 de 4x igual a logaritmo en base 7 de 60. Y lo primero es dejar a cada lado de la igualdad un mismo logaritmo, ¿sí? Con la misma base, ¿sí? Eso es importante. Y dejar expresado cada lado de igualdad con un solo logaritmo con la misma base, ¿sí? Con la misma base. Eso es importante, que sea con la misma base. Entonces, eso ya está listo. Acá a ambos lados tenemos lo mismo. Y después viene la inyectividad. ¿Y qué significa la inyectividad? Significa sacar los logaritmos en el fondo. Sacar los logaritmos e igualar lo que está dentro. Entonces, en este caso, lo que está dentro a la izquierda es 4x y lo que está al lado, adentro, al lado derecho, es 60. Entonces, igualamos 4x igual a 60. O sea, igualamos lo que está dentro. Y después resolvemos esa ecuación, en caso de que quede una ecuación. Acá queda una ecuación 4x igual a 60, por lo tanto x igual a 15. Y después viene comprobar, y comprobar consiste en tomar esto, que es la ecuación inicial, y reemplazar cada variable, cada incógnita, por el valor supuesto de la solución, que es 15 en este caso. Y en este caso llegamos a esta igualdad que es trivial, ¿sí? Es lo mismo. Así que por lo tanto, la solución, por lo tanto, el conjunto solución, que generalmente le llamamos S, ¿se acuerdan? En ecuaciones sobre todo, es 15. ¿Sí? Con llaves, entre llaves, es cuando estoy haciendo una lista de elementos. ¿Ya? En este caso hay un puro elemento. Así que esa sería la solución. Entonces, veamos otro ejemplo. ¿Sí? Veamos un ejemplo, es el ejemplo 1. Veamos el ejemplo 2. Y para el ejemplo 2 retrocedamos un poco y veamos este que está aquí. El logaritmo, ya, logaritmo. Entonces, veamos este que está acá, que era igual a S más S. ¿Sí? Entonces, en este caso en particular, eh, el paso 1 es llevar a un solo logaritmo, ¿cierto? De la misma base. Entonces, obtener un solo log, un solo log a ambos lados. Y con la misma base. Entonces, al lado izquierdo, por ejemplo,
nosotros ya tenemos un solo logaritmo, que sería este que está aquí. ¿Sí? Logaritmo natural de x a la cuarta. ¿Ya? Entonces ya tenemos eso, no hay ningún problema. Y en el lado derecho está el problema porque hay dos logaritmos que se están sumando. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos transformar eso en un solo logaritmo? Pues con las propiedades. ¿Sí? Con las propiedades. Y la propiedad dice que la suma pasa a ser multiplicación dentro del logaritmo. Y quería algo así. ¿Sí? Y bueno, si resolvemos esa multiplicación, me queda el logaritmo de 16. Y ahí llegamos al mismo logaritmo acá y acá. Cuando ocurra eso, entonces nosotros hacemos inyectividad. ¿Sí? Inyectividad. Y les repito, la inyectividad puede sonar complicada, pero en el fondo dice que igualo los argumentos, igualo lo que está dentro de la función. Entonces en este caso me queda que x a la cuarta es igual a 16. Y ahora resolvemos esa ecuación. Entonces, resolver. Y resolvemos x a la cuarta igual a 16. Y bueno, acá pueden, por ejemplo, uno se puede precipitar un poco y uno puede decir, bueno, entonces aquí x igual a 2. Y está bien, pero hay otra respuesta. ¿Sí? Hay otra respuesta, entonces, al menos a esta ecuación hay otra respuesta, entonces, lo ideal acá sería tirar el 16 ahí restando y acá nosotros podemos empezar a factorizar. Suma por diferencia, que haría x al cuadrado menos 4 por x al cuadrado más 4 igual 0. Y el primer paréntesis, nuevamente una suma por diferencia y queda x más 4 por x menos 4. Y el segundo paréntesis no se puede factorizar. ¿Sí? Es una cuadrática que no se puede factorizar. Si le sacan el discriminante a esto, le va a dar menos que 0. No se puede factorizar. Por lo tanto, las soluciones son x igual a menos 4 o x igual a 4. Entonces llegamos a dos respuestas en este ejercicio. Y ahora, finalmente, viene la comprobación. La comprobación. Entonces, tomamos la ecuación inicial, que era esta que está acá, y esto era logaritmo de 8 más logaritmo de 2. ¿Sí? Que nosotros ya sabemos todo esto que esto es logaritmo de 16, logaritmo natural de 16, así que lo vamos a dejar así. ¿Ya? Lo reescribí así. Es la inicial, pero junté los dos logaritmos naturales del lado derecho, que eso no afecta en nada. ¿Sí? Ahí está. Entonces, nos vamos a los dos casos. Si x igual a menos 4, ¿cómo me queda esta igualdad? Lo voy a anotar así. X igual a menos 4. Entonces acá me queda el logaritmo de menos, menos, perdón, esto era 2 y eso, menos 2 y 2. Sí, 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 sí. Era suma por diferencia sobre x cuadrado menos 4, entonces se le tiene que sacar raíz. Así que, por lo tanto, es menos 2 y el otro es 2. ¿Ya? Disculpen por ese error. Entonces acá quedaría menos 2, todo eso elevado a 4. Y acá queda el logaritmo de 16, logaritmo natural de 16. Y bueno, menos 2 elevado a 4 es 16, positivo. ¿Sí? Da lo mismo que tenga el menos, como se eleva a una potencia par. Y eso es lo mismo. ¿Sí? Así que estamos bien. Por lo tanto, el menos 2 es solución. ¿Sí? Y ustedes pueden comprobar también lo mismo ocurre con x igual 2. Entonces, por lo tanto, ustedes concluyen, en este caso, el conjunto solución es el 2, el menos 2 y el 2. ¿Sí? Las dos cumplen con la condición. ¿Ya? Entonces, eso es ecuaciones logarítmicas. ¿Sí? Requiere sí de práctica. Por ejemplo, el último ejemplo que le anoté acá, este que está acá, este que está aquí, tienen dos logaritmos en base 8 acá. Entonces lo primero que tienen que hacer es juntarlo en un solo logaritmo. O bien, si quieren, este lo tiran para el otro lado. ¿Sí? Eso también lo pueden hacer. Si ese lo tiran para el otro lado, les va a quedar, de hecho creo que es más fácil, así, les va a quedar así. El logaritmo estaba restando, ahora pasa sumando, así. Y ahora ya tienen un logaritmo a ambos lados de la misma potencia, o sea, perdón, del mismo índice, entonces ustedes pueden aplicar inyectividad y finalmente le va a quedar que 3x igual a x más 1 y ustedes pueden resolver esa ecuación. ¿Sí? Ahí de hecho ya está casi resuelto, así que, y después comprobar obviamente.
¿Ya? Así que eso sería en cuanto a ecuaciones logarítmicas. Ya vimos las ecuaciones exponenciales y vimos cómo era el gráfico y elementos principales de la función exponencial y la función logaritmo.